La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En el 25 aniversario de Fenicotaxi RL seguimos celebrando este 18 de octubre. 161 premios, 25 pares de llanta, 12 baterías, 50 cambios de aceite, 12 bonos de repuesto, 30 órdenes Fenimarket, 30 órdenes de combustible y el premio supremo, 2 motos, 0 kilómetros. Patrocina Ored, Dinan, Tech Service, Chevron, Casa Cross, LTH, Batería América, Chevy, Fernández Era S.A. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduce sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevistas desde el Canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Me acompaña aquí en estudio el economista Luis Murillo, acompañado de Luis Núñez Salmerón, periodista económico, quien siempre nos acompaña de vez en cuando. A veces nos las pega con el Canal 9, ¿verdad? El 11, ¿verdad? Se nos va por allá, porque dicen que ahora sí, es bien invitado. Dicen, ah. me dice, mire, voy a atreverme a decir lo que me dijo alguien. Me dice, es que dice, lo tratan mejor, dice. Y entonces digo yo... Me está metiendo en problemas, Plinio. Bueno, pues, no digo nada. Pues se fija, por eso es que uno tiene que... Me está metiendo en problemas. No se puede meter con la libertad de expresión. Y eso que es colega, ¿eh? Así es. Uno tiene que limitarse en lo que tiene que decir de vez en cuando. Es trabajo, es trabajo. Bueno, pues todo es trabajo, decía mi papá, así que no se fría. Luis Núñez, tenemos a don Luis ahora aquí. Gracias, Plinio. Gracias. Sus comentarios iniciales, pues, para que demos paso también aquí a la participación y agradecer a Luis Murillo que ha estado aquí con nosotros. Sabemos que últimamente está siendo alguien de referencia y de consulta en medio de esta situación sociopolítica y particularmente en cómo enfocar el tema del análisis de los procesos económicos, ¿verdad? Que muchos, como dicen, lo entienden, no lo entienden, unos quieren derribar la economía, otros están haciendo esfuerzos, pero lo más importante es que no entienden cómo son los ciclos económicos. Sí. ¿Me equivoco ahí? Así es. Y entonces uno dice, para todo es economía de pronto y de pronto nada es economía, ¿verdad? Sí. Pero adelante, don Luis, para cómo vamos a conducir esto. Sí, gracias, Plinio. Creo que también un punto de referencia precisamente es el presidente del Banco Central de una conferencia. Me pareció tanto pues interesante. Y el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda, pues, ellos están haciendo una apuesta con, por ejemplo, la temporada navideña, el próximo año, aunque el Banco Mundial ya reiteró que el próximo año va a ser de crecimiento. Globalmente. Nicaragua todavía mantiene, y aseguran hay un crecimiento para el 2021 de 0.6 positivo, dependiendo obviamente cómo la economía se desarrolle. Y creo que ahí es interesante ver eso, pues, y creo que es un punto de partida, Luis. No sé cómo ves realmente las proyecciones. Yo creo que este año está cerrado, que ya no hay nada más que hacer. Lo que se tiene que hacer ya no se hizo y cerramos como estamos ahorita, pues. Adelante, don Luis, bienvenido. Bien, muchas gracias. Yo haría, digamos, o tocaría 2 puntos.
Uno, la realidad que nosotros estamos viviendo. Y la realidad, llevamos casi 2 años consecutivos de caída negativa. 3.8% el año pasado y posiblemente el menos 5% este año. Y el otro punto es la parte de la econometría, ¿verdad? De que es una rama en donde se agarra 10 años anteriores, ¿verdad? Y se combina la matemática, la estadística y la teoría económica. Y como producto de ello es la proyección del 0,5-0,6% de crecimiento, que dicho sea de paso, aquí hay que analizar 2 cosas. En primer lugar, es un número duro y puro, que agarra, ¿verdad?, 10 observaciones, 8 de las cuales estaban en estabilidad y las últimas 2 están en inestabilidad y genera, en este caso, un crecimiento promedio del 0,5-0,6%. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es de que cuando uno ejecuta los proyectos, ¿verdad?, observa de que esta economía, si no se llega a un arreglo, prácticamente no vamos a tener una tasa de crecimiento positiva y posiblemente entraríamos en los llamados ciclos económicos. Yo acabo de hacer un trabajo y prácticamente nosotros hemos tenido ciclos económicos de 40 años. En esos 40 años tenemos periodos de auge, periodos de desaceleración, periodos de recesión y periodos de depresión económica. La última depresión económica que nosotros tuvimos en la década de los años 80 nos llevó 28 años la recuperación y prácticamente fue una recuperación que estuvo sujeta, ¿verdad?, a esta crisis y que no aguantó, ¿verdad?, la presión, en cuyo caso el crecimiento espurio que nosotros tuvimos del 4,5, 5,2% se basó en algunos elementos estructurales que nosotros no hemos modificado. Uno de ellos es la parte de la estructura productiva de este país. Es increíble cómo el 85% de nuestras exportaciones recaen en 17 productos. Es increíble cómo se trabaja, por ejemplo, o se habla de trabajo decente con una política pública de los sindicatos, cuando prácticamente están planteando en un periodo de crisis 10.000 o 15.000 empleos, ¿verdad?, en zona franca. Eso no es un trabajo decente. El trabajo decente es establecer política pública en donde por lo menos se establezcan 3 elementos fundamentales que los clásicos lo promovían. Uno de ellos es la inversión en capital humano. Es decir, nosotros tenemos un nivel de escolaridad de 5.5 años de escolaridad. El otro elemento es la tierra, es decir, tenemos 40 años de no resolver el problema de la tierra y el otro problema es la parte del capital. Tenemos un sistema financiero que acumuló muchos recursos, pero que prácticamente cuando se dio el periodo de crisis contrajo el crédito y prácticamente nos está llevando a una tasa de crecimiento de la economía. Entonces, yo lo que creo es de que desde el punto de vista de la teoría económica, ya he escuchado a 3 instituciones que han dado este dato, FUNIDE, ¿verdad?, el Banco Mundial y el Banco Central. Pero a eso hay que incorporarle los elementos, en este caso, cualitativos que son importantes, el consenso, el diálogo, una política pública real de trabajo decente, ¿verdad?, una política de especialización de la banca o del sistema financiero. Y les recuerdo a los dos el caso de Nicaragua. En la década de los años 50, 60, nosotros fuimos llamados el granero de Centroamérica. Entonces habría que pensar el por qué. Bueno, una de las razones es la especialización del sistema bancario, ¿verdad? Y en segundo lugar... En los 50 se especializó el sistema bancario. Desde los 40, 50, correcto, 60. Fue cuando había Banca Nacional de Desarrollo, cuando así había... es. Un banco nicaragüense de inversión. Un banco... el INBUR, que bueno, ahora se llama INBUR, en ese caso... Era INVI. En ese caso de la Vivienda, que era como Babinic, pues diríamos en ese momento. O sea, eso que ocurrió, y voy porque estaba oyendo entre las cifras. Primero dijo que era espurio el crecimiento. Sí, ¿a qué se debe que es espurio el crecimiento? Ese 4.5, 4.6 y hasta 5.2 que en algún momento sonaba. Sí, bueno, nosotros tenemos algunos factores que nos llevaron a ese crecimiento espurio. Uno de ellos es algo que yo le llamo los vientos de cola de la crisis financiera del año 2006-2007.
Es decir, hubo una crisis financiera. En el mundo. En el mundo, y Correcto. cuando hay una crisis de carácter En ese financiera, momento Miami, Estados Unidos estaban vendiendo las propiedades a chelín, como dicen, y quitándotelas y las renegociabas por la mitad del valor de que las había adquirido. Esa es esa crisis. Esa y es esa nosotros crisis. no nos agarró. No, más bien nos benefició por una simple razón. Cuando el inversionista mira de que en la parte real, ¿verdad?, o en la parte financiera hay un problema de confianza, entonces se refugia en comprar materias primas, los llamados commodities, café, petróleo en determinado momento. El petróleo llegó a costar $147 en determinado momento. Esa es una de las razones. Una segunda razón es que ha habido, desde mi punto de vista, un acuerdo colusorio entre el Estado o el gobierno, representado por el gobierno, la gran empresa privada y los sindicatos, que dicho sea de paso, nunca nos hicieron caso a 25 economistas que le decíamos que desde finales del año 2006-2007 era el momento de aplicar una reforma tributaria, ¿verdad? Y era el momento, y si nosotros miramos la cifra, esta economía se venía desacelerando a partir del año 2012-2013. Okay, pero se hizo reforma tributaria en el año 2012. Sí, hasta pero 6 años después. Habría que ver el tipo de reforma tributaria que se hizo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No se revisó 1.600 millones de dólares, que es una partida de subsidios, exenciones y exoneraciones. Con eso prácticamente se hubiera amortiguado la crisis. O sea, eso fue el acuerdo con el gran capital de no afectarlo y seguir en la luna de miel por un tiempo más, mientras se acomodaban y hacían inversiones. La 309 creo que es aquí, la famosa ley de incentivo turístico que benefició el edificio Pela, entonces seguía pujante. 306, ¿verdad? Y que Carlos Fernando de Chamorro lo criticó y lo mandaron a callar, creo yo, en ese momento, ¿verdad? Y se quedó calladito. Pero ese tema era un tema que era para supuestamente que el gran capital se pudiera acomodar más. Pero hoy, a la vuelta del año 2019, todavía las cifras dicen los bancos están con capacidad de prestar. Claro. ¿Verdad? El problema es de confianza y que ahora todo el mundo nos clasificaron en -H, ¿verdad? Para decir muda, ¿verdad? Y entonces ¿a quién le van a poder prestar y bajo qué política? Le decía yo, entonces lo que hay que cambiar es cómo las centrales de riesgo van a clasificar a la gente, porque el que tenga ganas de trabajar va a pagar, el que no va a pagarle ni que no esté. ¿Me permite una pausa, don Luis, y seguimos con esto para que ya después nos desarrollemos? Adelante con los mensajes y regresamos aquí con Luis Murillo, economista, y con el periodista económico Luis Núñez Salmerón. Adelante. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Realizo procedimientos desde tercer año para poner en práctica las teorías que nos enseñan. Realizamos prácticas en el set de audiovisuales para estar en contacto con todo el ambiente que demanda nuestra carrera. We learn tools that help us become our business ideas into realities. Complejo Turístico Las Minitas de Quilambé te ofrece para este verano un ambiente campestre y de montaña. Además, servicio de restaurante, bar, cabañas, piscinas, hotel, billar, cabalgatas, senderismo y mucho más para que disfrutes en Semana Santa. Contamos con diferentes paquetes turísticos. Visítanos y vive tu experiencia. Contáctanos a los teléfonos 8725-9227, 8223-9805. En Palma La Marañosa, 6 kilómetros hacia La Pita, Huiuli, Jinotega. Complejo Turístico Las Minitas de Quilambé. Hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad.
no como cronistas relatores de la historia, sino como informantes objetivos de la verdad. Hemos informado a líderes, porque sabemos que el conocimiento es poder. Bolsa de Noticias. 45 años registrando la historia. Suscríbete hoy mismo. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Estamos conversando aquí con el economista Luis Murillo y con el periodista económico Luis Núñez Salmerón a propósito de las perspectivas económicas para Nicaragua. Queríamos hablar muy puntual sobre reformas fiscales, tributarias, muy particularmente, pero pues hicimos, como dicen, un análisis macro y me gustó que usted haya de nuevo recordado la econometría para poder hacer los análisis. Y quisiera desde ya dejarlo invitado para que podamos estar haciendo esto con constancia y para que la población particularmente le dé seguimiento, porque de pronto, como hay economía política, hay política económica, dicen, ¿verdad? Pero cuando politizamos los conceptos económicos, políticos económicos, entonces ahí es donde comienzan los problemas y la gente no entiende. De pronto uno dice, mira, que qué bueno que le pongan más sanciones económicas, porque entonces, y cuando eso no debería ser quizás la tónica sería, hombre, hay que buscar cómo llegar a consenso, buscar cómo encontrar los recursos. Pero usted quería decir algo y lo corté antes del mensaje. Una reflexión más que todo a propósito de lo que estamos hablando. Creo que el problema de hacer, digamos, política económica a partir de los consensos, creo que aquí no lo hemos hecho bien. Ya, por ejemplo, en el 2012 hubo una discusión precisamente sobre esta famosa ley de concertación tributaria. Recordemos que anduvieron circulando 40 filminas en ese entonces y al final llegaron los empresarios a hablar con el presidente y entonces al final salió una ley que dejó mucho hueco, que tuvo que ser después de una nueva reforma en el 2014. Creo que esa forma de hacer política económica creo que es equivocada. Yo creo que es tiempo de que como dice Luis Murillo, hay cosas que son técnicas, hay que revisarlas. Obviamente el político tiene muchos intereses y cuando se conjugan esos intereses ahí comienza a trabarse. Me parece pues que ahora que se piensa en una nueva reforma hay que pensarlo. Obviamente el problema, la principal variable, sigo insistiendo, es la política. Si no se resuelve el problema político, aquí el próximo año volvemos nuevamente a otra reforma y no sé qué va a pasar, Luis. Sí. Bueno, realmente la política económica es el conjunto de disposiciones normativas que el Estado establece para que el sistema económico funcione bien. Entonces, ¿cuál es el problema de que la política económica está permeado por la parte de la política o de la politiquería, mejor dicho? Y esto ha venido, digamos, generando una desconfiguración del propio sistema económico. Voy a poner, digamos, algunos ejemplos. Uno es la parte del salario mínimo, por ejemplo. Es decir, es increíble que desde el punto de vista de política económica nosotros estemos basados, ¿verdad?, en un mecanismo desde hace más de 30 años. El salario mínimo se negocia en base a la canasta básica de 53 productos de mediados de la década de los años 80 con unas condiciones totalmente diferentes y no se quiera poner el tapete en la mesa, que es la parte de la productividad. Bien, hablemos de la productividad, pero una productividad desde el punto de vista técnico. Hablemos de reformas tributarias, bien, hagamos un análisis de sensibilidad o de elasticidades producto por producto, para que me diga cuál es el producto que prácticamente va a estar sujeto a mayor o menor
niveles de impuestos. Eso no se ha hecho, sino que se hace a base de prueba y error, que prácticamente nos viene afectando. Por ejemplo, una mala política del mercado laboral ha generado, ¿verdad?, 185,000 desempleos formales. Y si le sumamos los informales, 450,000 personas han perdido el poder adquisitivo, diríamos. Porque, el poder adquisitivo. Que porque lo generaban directamente y entonces ya no tienen cómo generarlo, perdieron el empleo. Dice. Me siento desempleado, dice. Así es, y además los que todavía tenemos suerte de tener trabajo, perdimos el poder adquisitivo. Porque recordemos de que la mayor parte de la economía está indexada o dolarizada, como se le llama. Los salarios están cordovizados, ¿verdad? Pero allí te afecta la inflación y la devaluación. Solo ahí se te come un bocado de casi 11%. 11%, y no hubo aumento salarial este año, contraviniendo las leyes, porque la ley es clara. La ley es, hay un consenso de carácter tripartito, y si no se lleva a ese consenso, el Ministerio del Trabajo está en la obligación de... Lo calcula de acuerdo a la inflación anterior. Sí. Y no se hizo. Sí, es interesante porque estamos hablando de una ley. Es decir, aquí el Ejecutivo no puede, por decreto o por no hacerlo, no cumplirla. No me acuerdo que se adujo o si se reformó la ley, pero sí apareció un acuerdo, ya tripartito, pero con la CONIMI-PYME, que dijo no podemos resistir un crecimiento del salario porque las CONIMI-PYME están en una situación pues, difícil. Bueno, se dijeron dos cosas. Se dijeron dos cosas en ese momento. Uno, de que debido a la crisis ellas no podían, digamos, enfrentar. Y lo otro es de que para agosto se debería de esperar un informe del Banco Central para ver la posibilidad de aumento salarial, que nunca lo hubo. Nunca lo hubo, contraviniendo toda la normativa. No hay información. Ahora, las informaciones, el presidente del Banco Central señalaba y decía, la situación es propicia para que todos los actores de la economía nacional retomen el ritmo al que venían trabajando. Aclaró en referencia al desempeño económico de Nicaragua antes de lo que se llama golpe de Estado, o se le dice golpe de Estado. Y según él, ¿verdad?, va de acuerdo a las proyecciones, un 18% a la baja, un 19%, un 2019 estable y con discretas muestras de recuperación, y se espera un repunte para los años 2020 y 2021. Eso es lo que él declaró en una conferencia que brindó ahora. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Qué debería, si esta es una voluntad, ¿verdad?, o un pronóstico, qué requeriría para que eso sea de esa manera, o es imposible? No, yo creo que nada es imposible, y voy a retomar, digamos, la palabra del invitado anterior. Él lo que le llama la paz, yo le llamo el principal activo de un sistema económico, que es la estabilidad, ¿verdad? Y la estabilidad pasa por un ambiente propicio con voluntades, ¿verdad? Entonces, el diálogo político y la recuperación económica no se gana únicamente con la paz desde el punto de vista político. Miremos las cifras. Nosotros pasamos a ser de la tercera economía de mayor nivel de crecimiento económico, solo detrás de, no, en América Latina solo detrás de Panamá y de Dominicana, y pasamos a ser la tercera economía con peor crecimiento o decrecimiento económico. Nosotros en este caso perdimos casi la mitad de la inversión extranjera directa, salimos afectados casi en el 70% del sector turístico. Mandamos a la calle a más de 185,000 personas fuera del sistema del Seguro Social, ¿verdad? Entonces, el problema fundamental es de que se debe, digamos, de recuperar la estabilidad, pero eso pasa por un sinnúmero de elementos. Y además hay un peligro bastante fuerte, latente, que no toman en cuenta, digamos, esa cifra. Y es el hecho de que si esta crisis se agudiza y dejan las sanciones de ser de carácter personal y pasan a ser sanciones de país, ahí sí estaríamos en problemas. Claro. Ok, ahora finalmente, decía lo de los bancos, el estado de los bancos dicen que pues está sostenible, ¿verdad?, en cuanto a la posibilidad incluso de hacer financiamiento. Los bancos, decía antes de los mensajes comerciales que nos fuimos, pues deberán de buscar el sujeto de crédito. Este sujeto de crédito ha sido afectado producto de estas condiciones. ¿A quiénes les podrían prestar? ¿A qué
Eso paliaría un poco. ¿Qué requerirían para poder hacer esos préstamos y cuál sería la espera de este ciclo? Pues porque usted me hablaba de los ciclos, que otro día claro. vamos a hacer el análisis ulterior y hacia adelante para que podamos analizarlo. ¿Los bancos en qué situación están y qué podrían ayudar para paliar? Bueno, aunque todos los sectores que se oponen al gobierno, todos los están atacando, que cuidado prestan, que deberían de apartarse. Y quería agregarle a tu pregunta, Plino, rapidito, lo que decía el presidente del Banco Central, dice que el año pasado le dieron 5.000 millones de dólares de Córdoba, al sistema financiero, y ahora tienen una cartera de 12.000 millones. Eso en bonos. Eso, exacto, comprado. para los bancos. ¿Esto tiene algún impacto? ¿Esto refleja algo? Bien, bueno, algunas cosas. En primer lugar, los bancos acumularon mucha liquidez, ¿verdad? Mucha liquidez, y una prueba de ello es el sobreencaje que siempre, digamos, tuvieron. Las cifras ahorita son relativamente positivas en cuanto a aumento del depósito, no de crédito. En el último informe del Banco Central hubo un repunte de 11.2 millones de dólares, ¿verdad? En cuanto a aumento de los depósitos. Pero han estado, digamos, relativamente cautelosos. Es decir, solo se presta a aquellas personas que tienen, entre comillas, aunque ahora en la realidad todos estamos somos sospechosos de crédito. Sí, y entonces le está prestando, sobre todo, digamos, al menos riesgoso, ¿verdad? Y al que le presta garantía. Y esto va a modificar las tasas de interés, porque las tasas de interés... Eso subiría, claro, deberían de subirla por el riesgo. Así es. Entonces la estrategia es modificar tasas de interés y solo ir al segmento que le pueda pagar, que es muy poco. Que es lo que creo que mencionaba más o menos el presidente del Banco Central. Así es. Que por lo menos les presten a eso, decía, porque muchas de las empresas lo que dicen es, yo tengo capacidad, pero no de reinversión, porque está todo mi capital aquí, pero si me siguen prestando, puedo crecer. Mientras hay otros que dicen, no presten nada y esperen el cambio político, dicen. Y eso lo único que maltrata es la economía de todos los ciudadanos. Sí. Ahora, la última pregunta que hizo Luis, a ver, yo creo de que, a ver, en primer lugar, los bancos tienen sobreliquidez, ¿verdad? Y si el Estado saca bonos, son bonos garantizados. En cualquier, ¿verdad?, cambio de gobierno, son bonos garantizados. Y si tienen ellos voluntad de comprarlo, lo van, digamos, a hacer. Sin embargo, el problema fundamental de esta banca es de que no tiene una estrategia, ni el gobierno, de dirección hacia la parte productiva de este país. Es decir, era mucho más sencillo antes de la crisis y ahorita en la crisis prestarte para un carro, para un Mercedes, ¿verdad? Que para un 20 manzanas de café robusta. Difícil. Así es. Sí, así es. Es difícil. Don Luis, le agradezco que haya estado aquí con nosotros y espero que no sea la última a poder estar compartiendo con usted. Vamos a decir a Luis Núñez que lo postee y que nos lo traiga la próxima también. Final. Ya el camino está abierto. Bueno, yo creo que sería interesante porque quedamos hay muchas cosas que quedaron en el tapete. En tapete. Pero les dio una cátedra de trabajadores, así que entonces ya se la llevan. Antes de que entráramos aquí al programa. Le agradezco nuevamente a don Luis de haber estado aquí con nosotros, también a Luis Núñez Almerón y a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de este su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros, aquí estamos, seguimos informando.